Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Todos hemos tenido experiencias paranormales o extrañas que nos dejan pensando por qué nos pasaron a nosotros sin tener una explicación. Por eso es que el día de hoy les traigo 3 historias aterradoras, extrañas y paranormales vividas por ustedes, el público. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. Entidad Oscura. Basado en hechos reales por Patti Serimar. Escrito y adaptado por Jesús Guzmán. Narración Inframundo. Buenas noches, Inframundo. Antes que nada te saludo con mucho cariño desde México. Y te confieso que soy una seguidora fiel de tu canal desde hace bastante tiempo. La historia que te quiero compartir sucedió en un lugar donde trabajé junto a mi hija. Por lo tanto, es algo que vivimos juntas y quedará grabado en nuestras vidas. Yo soy chef de profesión y recientemente dejé un trabajo donde la remuneración era buena, pero el ambiente de trabajo era demasiado tóxico. Pues el personal de cocina de este mencionado trabajo son personas que en su mayoría tienen mucho tiempo laborando ahí y quizás por esa razón se sienten casi socios del lugar. La verdad que yo no aguanté ese ambiente tan pesado y por tal motivo decidí cambiar de empleo. Cabe mencionar que no tengo problema, al menos por ahora, en conseguir trabajo, pues tengo experiencia, una actitud pacífica y trabajadora en mis lugares de trabajo. Ahora paso a contarte mi experiencia. Esto ocurrió en la ciudad de Mixquihuala, Hidalgo, México. Pude conseguir un nuevo empleo allí. El lugar me pareció bastante agradable, pero estaba en un segundo piso y por desgracia eso lo hacía pasar un poco desapercibido al público. Incluso el dueño del restaurante no lo publicaba mucho tampoco. Cuando fui a la entrevista me dieron el empleo al momento y el primer día ya me quedé trabajando. Debo reconocer que el sueldo era inferior al del último empleo que había tenido. Pero yo buscaba tranquilidad y pensé que ahí la encontraría. Pero al poco tiempo descubrí que estaba lejos de conseguirla. El personal que laboraba ahí no tenía experiencia ni mucho menos preparación. Aún así quise aceptar el reto. Pero sucedió que de repente el personal empezó a irse por problemas con el dueño o por circunstancias ajenas. Por tal motivo, llegaba personal nuevo constantemente. Eso de por sí ya me parecía extraño. Precisamente con una muchacha nueva logramos tener química laboral, pues era muy activa al igual que yo y nos hicimos buenas amigas. En el primer piso del restaurante había otro local que tenía una bodega y al parecer en otro tiempo había sido un restaurante también ahí. Tiempo después me enteré de que había sido un bar en el pasado, pero un bar con chicas y bailarinas, todo ese ambiente, ustedes entenderán. Obviamente, eso no me importaba,
pues mi trabajo consistía en dedicarme a cocinar y nada más. A veces debíamos bajar a ese lugar para hacer algún trabajo de mantenimiento o simplemente limpiar, pues también era parte de nuestro trabajo retocar de vez en cuando todo el edificio. Mi amiga nunca quería bajar sola ahí, porque mencionaba que había algo que la espantaba y le daba mucho miedo. Por tal razón, yo trataba de ser buena compañera y la acompañaba. Desde entonces, yo también comenzaba a ser testigo de esas experiencias paranormales que realmente nos causaba temor. Recuerdo que transcurrió una semana donde no hubo ventas de ningún tipo. Eso desanimó a mi amiga y decidió renunciar. Ella era mesera y por suerte pudo conseguir otro trabajo muy cerca del lugar donde estábamos. Les cuento, yo tengo una hija que estudia y a la vez trabaja para ayudarse a pagar la universidad. Ella trabaja como mesera también, y como quedó vacante ese puesto en el restaurante donde yo trabajaba, le propuse que viniera a trabajar ahí. Por suerte, pudo conseguir el puesto y comenzó a trabajar inmediatamente. Pero desgraciadamente, a ella le empezaron a suceder cosas extrañas también. Desde que llegó a este lugar, empezó a escuchar que alguien la llamaba por su nombre. Y al voltear, no había nadie más que ella y yo en el salón o la cocina. La actividad fue aumentando cada día más. Comenzábamos a escuchar como gritos, susurros y llantos en el primer piso. Y justamente en esos momentos no había nadie allí, pues el lugar siempre estaba cerrado con llave y era yo la que mantenía la llave en mi resguardo. Solo pasaron unos días más y esa actividad aumentó considerablemente, de tal manera que ya se empezaba a manifestar hasta en nuestra propia casa. Los ruidos y las voces ya eran permanentes, y en una oportunidad una voz nos advirtió que ya no debíamos volver a ese restaurante donde trabajábamos, o si no, las cosas irían de mal en peor para nosotras. Obviamente, esto nos provocó un miedo terrible. Hablamos mi hija y yo y decidimos renunciar de una vez a ese trabajo. Antes de hacerlo, esa misma noche que estábamos por retirarnos, mi hija me esperaba afuera para irnos. Mientras terminaba de recoger mis cosas, en la cocina del restaurante vi una enorme sombra con unos ojos totalmente en blanco. Me quedé fría al ver esa cosa, pues a pesar de que había luz, esta sombra no se desvanecía. Me di la vuelta y salí corriendo, pero no le dije nada a mi hija para no asustarla. Quizá parezca irresponsable o paranoica, pero al otro día fui a renunciar por las dos y a cobrar nuestros días laborados. Nunca más regresamos a ese lugar. Hasta el día de hoy nunca pude saber qué es lo que habitaba en ese lugar, ni tampoco sé si sería algo bueno o algo malo. Lo único que sé es que aquello no logró hacernos daño, pero no me cabe la menor duda de que eso no quería que estuviéramos ahí. Te agradezco mucho por compartir mi historia. Buenas noches para todos. El anciano de la banca, basado en hechos reales por Samuel. Hola, mi nombre es Samuel, soy de Monterrey, Nuevo León, y tengo 34 años. La historia que les voy a contar sucedió ya hace algunos años atrás. Para ese entonces, yo era un joven de 22 años que cursaba una licenciatura en una universidad. Recuerdo bien que salía algo tarde de clases,
pues mi horario terminaba a las 10 p.m., ya que tenía el turno vespertino. Por lo general, después de salir de la universidad, tenía que caminar y llegar a la parada de camión. Hacer esto me tomaba un par de minutos, y la mayoría de las ocasiones nunca había muchas personas esperando además de mí. En una ocasión se me hizo más tarde de lo normal, y llegué a esperar el camión después de las 11 de la noche. Recuerdo bien que esa noche se podía percibir un ambiente diferente a cualquier otra. En ese momento no tenía idea del por qué, pero se sentía como vacía, como si algo no anduviera bien. Mientras estaba sentado, saqué un cigarrillo de la cajetilla que guardaba en la bolsa de mi camisa y lo encendí. Yo ansiaba por que llegara el camión, pues por algún motivo no me sentía nada seguro a esas altas horas de la noche. Fue entonces cuando vi a lo lejos que un señor de avanzada edad se acercaba a la parada caminando muy lento. Si mal no recuerdo, el anciano cargaba una bolsa. No se podía apreciar lo que llevaba dentro, pero parecía que estaba bastante pesada. Sin embargo, aquel anciano la cargaba como si se tratase de una bolsa vacía, pues no molestaba ningún esfuerzo al caminar. Cuando llegó, se sentó a un lado mío, dejando la bolsa detrás del banquito donde estábamos sentados. «Buenas noches, por fin una banca para sentarme un rato», me dijo. «Buenas noches», le contesté. «Oye, joven, ¿qué haces tan tarde aquí en la calle? Es peligroso». Se me hizo tarde saliendo de la escuela, y pues no traigo para tomar un taxi. Aparte, vivo muy lejos de aquí. «¿De casualidad traes un cigarro?», me contestó aquel anciano. «Claro, hasta 2». Nos reímos y empezamos a platicar de cosas sin importancia, que dónde vivíamos, que si teníamos familia, papá, mamá, novias, etc. Se termina el cigarro el señor y se despide, no sin antes decir: «Con cuidado, que te vaya bien». Yo le contesto con amabilidad: «Igualmente, cuídese». Se para detrás para tomar sus cosas. A partir de ahí, ya no lo escuché ni lo vi. No le tomé importancia. Volteé mi cabeza para echarle una mirada a ver si venía el camión. En la calle había solo un silencio perturbador. Me dio curiosidad ver para dónde se fue aquel señor, ya que no lo vi ni tampoco lo escuché. Me paré, caminé unos metros hacia la esquina de la intersección y ¡oh sorpresa! Estaba completamente desierta la calle. Prácticamente se desvaneció el señor en segundos. Caminé todavía unos metros sobre la avenida, pero no había ningún rastro. Primero me extrañé, luego me asusté. Regresé con la cola entre las patas a sentarme a esperar el camión. Prendí otro cigarro, rezando para que pasara el camión, y gracias a Dios llegó. Me subí y me senté mientras seguía pensando dónde demonios se había metido aquel señor. Después de llegar a mi casa, le platiqué esto a mi mamá y me dijo que no me asustara, que era alguien o algo que me estaba cuidando. Al día siguiente, ya siendo de noche, y nuevamente esperando el autobús, vi a un lado de la banca donde la noche anterior estuve con aquel señor. Y ahí a un lado estaba aquella bolsa que traía. Me dio curiosidad saber qué contenía, y al abrirla, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Aquella bolsa estaba llena de huesos humanos. En eso iba llegando el autobús y subí rápidamente. Toda esa noche no dormí por estar pensando en el anciano y aquella bolsa. La última vez que vi a ese anciano fue un día que regresaba nuevamente a casa. Estando mirando por la ventana del autobús, allí estaba aquel señor sentado en aquella banca
con una bolsa en la mano. Nunca entendí de qué se trataba o quién era aquel señor. Espero les haya gustado mi experiencia. Muchas gracias y hasta la próxima. El demonio de mis pesadillas. Historia real de Odalis. Escrito y adaptado por Jesús Guzmán. Narración Inframundo. Desde principios de este año, he comenzado a tener un sueño muy recurrente. Trata de un demonio y quizá les parezca extraño. Lo identifico como el demonio número 7. No sé la razón, pero es lo que se me presenta en la mente cada vez que lo sueño. En una ocasión, fui a visitar a mi abuela, quien vive en Tampico, por Cañadas más específicamente. Ella ya me había contado que en esa casa se manifestaba un duende, quien se ponía a jugar con mi tío cuando él era un pequeño de 9 años. Ya llevaba una semana en esa casa. Era inevitable ignorar el ambiente extraño que yo percibía cuando estaba ahí. Incluso en todo el pueblo, teniendo en cuenta que ese pueblo es llamado Tierra de Brujos. Una noche me encontraba durmiendo y comencé a soñar a este demonio. Quizás les produzca confusión lo que les diré a continuación, pero en mi sueño aquel demonio se hacía llamar a sí mismo como mi dueño, como si yo fuera de su propiedad, como si fuera mi pareja. En los sueños él me seguía a todos lados, caminaba siempre junto a mí, pero cuando estaba despierta tenía la sensación de que también ocurría lo mismo. Estando despierta sentía claramente a alguien a mi lado. Más extraño era sentir su presencia cuando me relacionaba con las demás personas, particularmente cuando charlaba con otros chicos. Irónicamente podía sentir que aquel demonio se molestaba, porque los chicos se acercaban a mí, manifestando celos. Obviamente esto me dejaba perpleja, pues siempre pensé que el sentir celos era algo propio del ser humano. Todo esto me causaba cierto temor. Pero más me asustaba cuando era testigo de cómo cada muchacho que hablaba conmigo empezaba a sufrir sucesos extraños al correr de los días. Empezaban a tener problemas económicos, enfermedades, perdían su trabajo y cosas así. Todo esto me causaba escalofríos, más sabiendo que este demonio jamás se apartaba de mi lado. Incluso en algunas oportunidades sentía cómo se paraba a mi lado y tocaba mi hombro. Al pasar del tiempo, cuando yo solía ir sola a la calle, notaba que los chicos me miraban de una manera extraña, como queriendo hablarme, pero nadie se me acercaba. En mis sueños también podía notar que ese demonio poseía a algún muchacho, y de esa manera trataba de seducirme, esperando mi reacción. Yo lo ignoraba, y aunque esto le provocaba enojo, yo jamás cedía ante él. Quizá esta es la razón por la cual empezó a alejarse de mí de a poco. Incluso hasta llegar un día en el que ya ni siquiera lo soñaba. Él se había apartado de mi vida para siempre. Sin embargo, no me duró mucho aquella libertad, pues aunque no lo crean, todo volvió a suceder exactamente de la misma manera, pero esta vez la aparición que me empezó a seguir cumplía con todas las descripciones del ente llamado el Charro Negro. En mis sueños, al igual que el demonio anterior, él caminaba a mi lado. Aquí en mi ciudad de Altamira hay un pueblo llamado Las Peñas. Precisamente es por este lugar donde yo camino y él va a mi lado en su caballo, tratando de seducirme. Pero en esta ocasión en mis sueños yo le doy interés y le pido que me cuide y no se aparte de mí.
pues ciertamente me atrae su historia y personalidad. Él me responde con palabras dulces y con un modo romántico me promete la luna y las estrellas, tratando así de conquistarme. Lo que me causa temor es que ya estando despierta puedo sentir su presencia en todas partes, incluso por las noches, cuando me acuesto para ya descansar. Al apagar la luz puedo ver claramente su silueta parado a un costado de mi cama, usando un sombrero y observándome sin pronunciar ninguna palabra. Esto ya me causa inquietud, pues me busca en todo momento, tratando de siempre conquistarme en mis sueños. Pero lo más inquietante es que incluso estando yo despierta, no deja de seguirme. Ya es una enorme batalla al momento de dormir, pues sé que él me está esperando ahí. En una oportunidad, durante un sueño, él me pidió que yo aceptara ir con él a donde vivía, prometiéndome que me cuidaría y que sería suya por siempre. Tan solo traté de evadir esa propuesta, poniendo como excusa que no quería formar parte de esas muchas almas que yacen atrapadas en su guarida. Pues, si me quería a mí, yo tendría que ser la excepción a todo ese ambiente, siendo tratada como una reina. Esto le causó mucha ira, pero persistió en llevarme con él. Entonces empecé a poner muchas excusas y condiciones para así evadir sus encantos, pero él se aferró aún más a mí. En una ocasión, durante la noche, mientras iba caminando a casa, una vez llegué a la puerta de la misma, sentí que él se detuvo a mi lado. Con tono amenazante me dijo que yo sería de él, por las buenas o por las malas, que desde ahora todo será a su modo. Simplemente y sin mirar atrás, ingresé a mi casa y él se fue alejando lentamente montado en su caballo. Fue en estos momentos donde me entró el verdadero terror. Desde aquella vez ya no lo sueño tan seguido y he dejado de sentir su presencia. Esto es un alivio para mí. Sin embargo, en ocasiones cuando vuelve a aparecerse, hace que mis sueños se conviertan en pesadillas. No sé qué hacer con esta situación. Espero les haya gustado mi historia. Prometo tenerlos al tanto de cómo siguen las cosas. Se despide su amiga Odalis. Buenas noches a todos los infraescuchas. ¿Qué tal, amigos? Espero su opinión en la caja de comentarios y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Me ayudarían bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.